Listo. Bueno, pues buenos días. Empezamos con nuestra clase de cálculo de tamaño de muestra. ¿Tuvieron oportunidad de revisar el video? Flor, ¿cuál es para ti la importancia que tiene el cálculo de tamaño de muestra? Eh, Buenos días. Bueno, para que nosotros, la importancia de calcular el tamaño de muestra es para que nosotros tengamos una certeza, bueno, no certeza, sí una certeza de que nuestros resultados son reales, vamos, que no se deben al azar y de que podemos, a lo mejor, que tenga un poder estadístico significativo, que no se deba más al azar y que no haya los distintos tipos de errores, evitar los distintos tipos de errores. Ok, entonces, el cálculo de tamaño de muestra es necesario para poder responder nuestra pregunta de investigación. Si nos quedamos cortos en tamaño de muestra, pues aunque nuestra intervención funcione, vamos a tener resultados que no son significativos solo porque faltó tamaño de muestra. Y si se tratara de una intervención que puede ser novedosa, pero además puede ser útil, con pocos eventos adversos y accesible a la población, pues nosotros estaríamos limitando a la población por un estudio mal diseñado que no tiene validez científica. Ujú. Entonces, esa es la principal importancia. Bueno, ¿qué vamos a ver a lo largo de la presentación? A lo largo de esta clase, la primera parte es discutir cuál es la diferencia entre muestreo y cálculo de tamaño de muestra. Vamos a discutir algunos otros elementos sobre el cálculo de tamaño de muestra, por qué lo debemos calcular y por qué no sería simplemente útil el hacer un muestreo por conveniencia o determinar el cálculo de tamaño de muestra por conveniencia. ¿Conveniencia de quién? ¿Del investigador? Eso tiene muchas limitaciones. Ujú. Vamos a analizar cuáles son las diferencias entre el error tipo uno, el tipo 2, y vamos a ver algunos programas para poder calcular el tamaño de muestra y que ustedes sepan identificar cuál sería el cálculo de tamaño, la fórmula para calcular el tamaño de muestra, dependiendo del objetivo que ustedes quieren tener o que tienen en su proyecto. Ahora, uno de los aspectos más importantes de la estadística es que no podemos evaluar al universo de sujetos. Entonces, una de las utilidades de la estadística inferencial es que a partir del muestreo representativo de una población, nosotros podríamos extrapolar esos resultados a otra población más grande. Ujú. Sería imposible, infactible medir al universo de sujetos con alguna condición. Entonces, por eso es que trabajamos solo con muestras, que son un subconjunto de la población, y si su muestreo está bien llevado a cabo, pues puede ser representativo de lo que sucede en la población general. Ahora, yo les decía dentro de la introducción que íbamos a analizar las diferencias entre muestreo y el cálculo de tamaño de muestra. El muestreo es cómo vamos a nosotros seleccionar a esa muestra a partir de una población. Y tenemos dos tipos principales, el muestreo aleatorio y el no aleatorio. Entonces, cuando nuestro muestreo no es aleatorio, sucede lo que sucede en la imagen de la izquierda. En la misma imagen, desprendimos la misma cantidad de cuadros que nos permiten identificar o saber qué hay debajo de esa condición. ¿No? Entonces, quitamos la misma cantidad de cuadros en la imagen de la izquierda y en la derecha. La diferencia es que en la imagen de la izquierda es un muestreo no aleatorio por casos consecutivos, mientras que en la imagen de la derecha el muestreo es aleatorio. ¿Cuál de las dos imágenes les permite conocer qué hay de fondo? ¿La imagen de la izquierda o la imagen de la derecha? La derecha. Exacto. La imagen de la derecha nos permite comprender de mejor manera el fenómeno que estamos analizando. Entonces, cuando ustedes están hablando de cálculo de tamaño de muestra, uno es cuántos sujetos van a estudiar.
Pero la otra situación es cómo los van a elegir dentro del total de la población. Lo ideal sería que fuera un muestreo aleatorio. Ujú. Si es un muestreo no aleatorio, pues aquí vamos a tomarlo con toda precaución, porque podría ser que esa muestra que estamos tomando no sea representativa de toda la población a la que quisiéramos extrapolar nuestros resultados. Entonces, acuérdense, son dos aspectos diferentes. Muestreo es cómo voy a seleccionar a la muestra del total de la población, y el cálculo de tamaño de muestra es a cuántos sujetos de esa población voy a seleccionar. ¿Ok? Ahora ya vamos a pasar a cálculo de tamaño de muestra. ¿Por qué es importante que hagamos un cálculo de tamaño de muestra? ¿Por qué un artículo que dice o una tesis que dice no se hizo cálculo de tamaño de muestra, o el cálculo de tamaño de muestra fue a conveniencia del investigador? ¿Por qué esto no sería válido? Bueno, pues ya nos dijo Flor. Podría ser que si nosotros tenemos un cálculo de tamaño o no hacemos un cálculo de tamaño de muestra, o este es insuficiente, pues podemos tener algún tipo de error, como un error tipo 2 o un falso negativo. Decimos que no hay diferencia cuando en realidad clínicamente podría ser que sí la haya, y solo de forma estadística no, porque faltó tamaño de muestra. Ujú. Pero además, en este punto es importante calcular el tamaño de muestra, porque también nos habla de la factibilidad de su proyecto. ¿Qué pasaría si en este momento ustedes hacen su ejercicio de cálculo de tamaño de muestra y de repente les sale que tienen que incluir a 30,000 participantes? ¿De qué les estaría hablando esa cantidad de pacientes incluidos? De que el estudio que queremos hacer no es factible, porque pues no vamos a lograr reunir toda esa cantidad para que entonces los resultados que obtengamos sean estadísticamente significativos. Exacto, Vero. Entonces, si para empezar tenemos que pensar en la factibilidad. ¿Quién se los va a patrocinar? ¿Se los va a patrocinar la industria? ¿Por cuánto tiempo? Y pues seguramente ustedes no se van a dar abasto. Requerirá hacer un estudio multicéntrico en diferentes países para que se complete la N que ustedes están proponiendo. Pero también, además de lo que comenta Vero, también un tamaño de muestra tan grande nos habla de un tamaño del efecto mínimo. ¿A qué me refiero con esto? Que quizá el beneficio sea 1%, sea 0,5% entre la maniobra y placebo, o entre el comparador que ustedes estén utilizando. Entonces, desde ahí, aguas. Si su cálculo de tamaño de muestra es tan grande, tienen que pensar qué tan clínicamente relevante es la intervención que ustedes están proponiendo. Ahora, ¿qué pasaría si no calculo tamaño de muestra y decido incluir a toda la población de derechohabientes? ¿Qué pasaría si logro tener de todos los derechohabientes mi muestra de 30,000 participantes? ¿O no lo calculo y estudio a todos? ¿Qué pasaría? ¿Se les hace lógico que yo estudie a toda la población? No, porque se desperdiciaría mucho recurso y aparte, pues yo creo que también, hay pruebas que, bueno, dependiendo del tipo de estudio, que tal vez al paciente le puedan ser incómodas. Si haces una prueba de Ujú. tal tipo, con una cierta intervención, pues yo creo que no sería, pues, ni ético y tampoco sería factible, ¿no? Hacer un estudio de ese tipo. Claro, Cristian, acabas de tocar un punto importante. Tenemos que cuidar los recursos en investigación son finitos. Y si tenemos que asignar el recurso a algún proyecto, pues se lo vamos a asignar a aquel que tenga mayor valor social, aquel que esté mejor diseñado y cuya respuesta pueda mejorar en la mejor medida a los derechohabientes. Entonces, ese es un punto importante. No podemos estudiar a todos porque es una dispensa innecesaria de recursos, pero también casi todos los proyectos tienen algún grado de riesgo. Hay un estudio al inicio de la pandemia que evaluó, a partir de ahí empezó el boom de la hidroxicloroquina con acitromicina.
el artículo incluyó solo a 36 pacientes. Y entonces, en un grupo de 20, en ese grupo se recibió a los pacientes que tomaron el tratamiento activo, hidroxicloroquina con acitromicina. Y en el otro grupo dejaron a los participantes que no habían dado su consentimiento informado para recibir el tratamiento. Si bien no recibieron tratamiento, sí estaban sometidos a PCR diario. Y ese procedimiento, pues, era doloroso e innecesario para esa población que no estaba recibiendo ese tratamiento. ¿Por qué? Porque de forma habitual nosotros no tomábamos PCR a todos los pacientes. Entonces, he ahí la importancia de hacer un cálculo de tamaño de muestra para no exponer a sujetos a maniobras que son innecesarias y a eventos adversos. No podemos estudiar a toda la población y pues lo más importante es que un proyecto que está mal diseñado, que no tiene cálculo de tamaño de muestra, no tiene validez científica. ¿Por qué? Porque van a exponer a los participantes que tenían la mejor intención de colaborar con ustedes. Pero como ustedes no hicieron un diseño adecuado, como no calcularon tamaño de muestra, pues esos resultados al final van a arrojar que no hay diferencia entre las intervenciones. Pero no porque en verdad no funcione, sino porque ustedes no calcularon el tamaño de muestra y están presentando un error tipo 2 o falso negativo. ¿Mm? ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Que también tienen que cuidar la calidad de la información. Entre más participantes deban incluir, la calidad de la información se puede ver deteriorada. Entonces, imaginen cómo será la calidad de la medición si tenemos que incluir 3,000 participantes en una semana. Pues a lo mejor no vamos a ser tan cuidadosos, a lo mejor se nos va a ir por ahí alguna pregunta sin contestar, a lo mejor no vamos a prestar atención de cómo la asistente médica midió el peso. Entonces, por eso es tan importante estudiar solo al número de sujetos que van a responder a la pregunta de investigación para hacer un uso adecuado de recursos, que los resultados tengan validez científica y, por lo tanto, que su proyecto sea ético. Ujú. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de tamaño de muestra? ¿De qué depende? Como dice aquí en el punto A1, el cálculo de tamaño de muestra tiene que ser una aproximación entre lo deseable y lo factible. ¿A qué se refiere este punto? ¿Cómo lo entendieron ustedes? ¿De dónde van a sacar la información necesaria para hacer el cálculo de tamaño de muestra? Va a ser de la literatura que ya existe. Ujú. Exacto. Les voy a platicar qué me pasó cuando yo estaba haciendo mi proyecto, así como ustedes, en el propedéutico. La primera vez que busqué artículos para sacar el cálculo de tamaño de muestra, imaginen, entonces es el proyecto de la ingesta de proteínas en la tasa de filtrado. Yo encontré varios artículos. Algunos artículos no mostraban la asociación. Otros artículos mostraban una diferencia mínima. Y me encontré por ahí perdido un artículo que mostraba una diferencia hasta de 40 mililitros de tasa de filtrado glomerular entre dos grupos que se sometieron a una intervención con diferentes niveles de proteína. ¿Con cuál artículo se quedarían? ¿Con el que no muestra diferencia, con el que muestra diferencia mínima o con este que de pronto es diferente a todos y da una diferencia muy grande? ¿Con cuál se quedaría? Con el que muestra la diferencia, porque pues nuestra intención es ver si eso es real. ¿Ok? Cuando yo hice el cálculo de tamaño de muestra con ese estudio, me quedaban como 80 participantes. Pero hay para mí eso era factible, si lo alcanzaba, eh, pues podía convencer a los demás con esa diferencia, pero resulta que era el único artículo que mostraba esta diferencia tan grande. Entonces, pues ahí uno tiene que cuestionarse, ¿por qué la diferencia es tan grande? ¿Estaba chueco el artículo?
de verdad es la población que yo quería evaluar o porque no hay consistencia con los otros artículos. Al final lo que sucedía es que la ingesta de proteínas funcionaba diferente en las diferentes poblaciones. Por ejemplo, si los adultos eran sanos, no había diferencia. Si los sujetos ya tenían algún grado de daño renal o ya estaban en fases terminales de la enfermedad, pues ahí sí se observaba la diferencia. Entonces, ¿cómo le van a hacer para elegir de 3 artículos aquella diferencia que les va a permitir responder su pregunta? Tienen que pensar, no se vayan nunca a los extremos, ni aquel artículo que les dé 10,000 participantes, ni como a mí, que me daba 80 participantes. Traten de quedarse con alguno intermedio o elijan aquel artículo que tenga la menor cantidad de sesgos y aquel artículo que contenga a la población que más se parece a ustedes. Ujú. Por aquí Rocío decía que lo elijamos de acuerdo al diseño. Es correcto. Aquel cuyo diseño esté bien llevado a cabo, menos sesgos, pero además aquella población que se parezca más a lo que ustedes quieren hacer. Entonces, una muestra muy grande, ya vimos, como decía Cristian, que puede condicionar derroche de recursos, pero también eventos adversos y molestias innecesarias a los participantes. Pero también una muestra muy grande va a hacer que todo les dé significativo solo por estadística. Al final, cuando yo estaba haciendo este proyecto de investigación, pues era una cohorte muy grande que tenía un montón de pacientes. Esta cohorte tan grande hacía que diferencias de 2 a 3 mililitros en la tasa de filtrado fueran significativas, aun cuando las proteínas solo explicaran el 0,1% del desenlace. Pues acuérdense de mi ejemplo, cuando vean un artículo que requiere un tamaño de muestra tan grande para que los resultados sean significativos. Aguas. Seguramente ese artículo o esa pregunta no es tan relevante clínicamente. Ujú. ¿Se acuerdan cuando revisaron con Juan el artículo de Framingham? Entonces, cuando tienen un tamaño tan grande, pues todo va a salir significativo. Ujú. Entonces, no se vale solo analizar el resultado o la significancia estadística, ustedes tendrían que considerar de cuánto es la diferencia. Acuérdense, una maniobra que es clínicamente relevante debería mostrar al menos 10% de diferencia. Si yo quiero evaluar 2 tratamientos para diabetes, y qué tanto impactan en el control, yo esperaría que la diferencia entre los 2 tratamientos fuera al menos de 10%. Es decir, a lo mejor el grupo 1 hay un descontrol de 50%. El grupo 2 con el tratamiento de interés, pues al menos esperaría que el descontrol baje a 40%. Entonces, una diferencia al menos de 10%. Y cuando el tamaño de muestra es chiquitito, vamos a tener un error tipo 2, resultados que son falsos negativos. Visualmente nosotros estamos identificando que hay una diferencia, pero estadísticamente el valor de P es mayor a 0,05. Entonces, estos son aspectos fundamentales para hacer su cálculo de tamaño de muestra o para analizar cualquier artículo. Ahora, hay 2 puntos que son importantes. Vamos a tomar en cuenta 2 aspectos. Uno es el error alfa. ¿A qué se refiere el error alfa? ¿Y de cuánto nos permitimos tener este error? El error alfa máximo que nos vamos a permitir es de 5%. Ujú. Y este error, ¿de qué nos habla? Pues de la significancia estadística y de la probabilidad de cometer un error falso positivo. Por el contrario, ¿qué sucede con el error beta? El error beta habitualmente lo tomamos y es de 20%. Ustedes lo pueden disminuir y pueden ponerlo a 10%. Claro, esto va a hacer que aumente el tamaño de muestra. Y el error beta es el que se asocia a un error tipo 2, lo que quiere decir
que es un resultado falso negativo. Entonces, tenemos que hacer un balance entre el resultado falso, los errores falsos positivos y falsos negativos. Déjenme ver por aquí en el chat si tenemos. Listo. ¿Ok? Ahora, el error alfa del 5%, ¿a qué se asocia? Un error alfa se asocia a un intervalo de confianza del 95%. Y un error beta de 20% se asocia a un poder estadístico ¿de cuánto? De 20. Es inverso beta. el error es 20%. 1 menos el error beta nos da el poder estadístico. Entonces, es El mínimo 80%. 80%. Exacto. Entre 80 y 90%. Ujú. ¿Sí? Estos son elementos que ustedes van a requerir llevar a cabo cuando están haciendo su cálculo de tamaño de muestra. Ujú. Entonces, acuérdense, error tipo 2 o error beta es un resultado falso negativo. Ujú. Yo no rechazo la hipótesis nula, aunque esta es falsa. Y tengo el error tipo alfa, que es un falso positivo. Yo rechazo mi hipótesis nula, asumo que hay diferencia cuando en realidad no la hay. Acuérdense, estos resultados falsos negativos surgen de tamaños de muestra muy pequeños. Ujú. Mientras que el error tipo 2 surge de resultados o de tamaños de muestra que son muy grandes. Ujú. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver estos ejemplos. Entonces, acuérdense, error tipo 1, falso positivo, tamaños de muestra grandes. Ujú. Es como decirle que este paciente está embarazada. ¿Ah? O esta paciente, decirle que no está embarazada. Entonces, el error tipo 2 es un falso negativo y se da en tamaños de muestra insuficientes. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que esto les quede más claro. Ujú. ¿Ok? ¿Hasta aquí van bien? ¿Sí? Tomo su silencio como un sí. Ok. Entonces, el error tipo 1, vean en este ejemplo. Queremos evaluar la eficacia de un tratamiento y estamos comparando un tratamiento 1 contra placebo, que es el tratamiento 2. La eficacia del tratamiento es 10% en un grupo y 9.8% en otro grupo. ¿Qué sucede con la diferencia? ¿Para ustedes es importante? Pues no, es mínimo, ¿no? Claro, es 0.2. Ajá. Estos resultados se observan con los estudios que evalúan estatinas. Estatinas en población de riesgo cardiovascular, pero que no ha tenido algún antecedente de enfermedad. Entonces, el tamaño del efecto es mínimo, requiere un montón de tamaño de muestra para hacer que estos resultados sean significativos. Entonces, aguas cuando un artículo, cuando un tratamiento tenga que incluir a 20,000 participantes, a 10,000 participantes para observar el beneficio de esa intervención, porque eso de inicio nos está hablando de de un tamaño del efecto que es muy pobre. Ahora, ¿qué sucede en el ejemplo de la derecha? Tenemos el tratamiento 1 que se asocia a un desenlace de 50%. Imaginemos que es descontrol glucémico. Entonces, tratamiento 1, 50%. Tratamiento 2, 70% de descontrol. ¿Qué les parece esta diferencia? ¿De cuánto sería la diferencia en la clínica? ¿Qué tan importante sería? De un 20%, lo que pareciera ser pues clínicamente relevante. Exacto, pero si solo incluye, no hicieron cálculo del tamaño de muestra, lo pusieron como a conveniencia, incluyeron a 30 participantes, pues ustedes podrían estar privando a esa población de una maniobra que en verdad funciona y
que tiene un tamaño del efecto grande. Entonces, por eso es tan importante que ustedes hagan su cálculo de tamaño de muestra, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los elementos necesarios para hacer el cálculo de tamaño de muestra? Si ustedes tuvieran que hacer este cálculo, si se acerca con ustedes alguno de sus residentes, alguno de sus estudiantes y les pide ayuda para calcular su tamaño de muestra, ¿qué información le pedirían para poderle ayudar? Tal vez el tipo de estudio que va a realizar o el Ok, objetivo. bien. Entonces, se toma en cuenta el tipo de estudio. ¿Qué más? Ya, si ustedes están identificando que se trata de un estudio descriptivo, donde solo quiero conocer la frecuencia de descontrol glucémico en una población con diabetes, pues esto ya me está orientando hacia cuál es el cálculo de tamaño de muestra o la fórmula que voy a utilizar. ¿Ok? ¿Qué más? Déjenme ver qué hay en el chat. En el chat dice Ana, tomemos en cuenta el objetivo y el tipo de variables, por supuesto. Hay un cálculo de tamaño de muestra específico si el desenlace es cuantitativo o si es cualitativo. Entonces, tipo de variables. ¿Qué más debo tomar en cuenta? Pues lo que dice la literatura acerca del objetivo del estudio, ¿no? Dependiendo si quiero ver la frecuencia de complicaciones, tengo que encontrar en la literatura, en esa población, cuál es el porcentaje, ¿no? De complicaciones esperadas para que incluya yo ese valor. ¿Ok? Entonces, tengo que evaluar cuál es el tamaño del efecto o la frecuencia estimada en esa población en específica a partir de los datos publicados. ¿Algo más que le pidan a su residente? Tal vez Debe si ser va a las ser medias grupo, sin estándar. ¿Ok? Desviación, esto tiene que ver con el tamaño del efecto, de cuánto es la media en cada uno de los grupos y la desviación estándar. Tiene que ver entonces con el tamaño del efecto y la dispersión de los datos. ¿Qué más? Pues se tiene que incluir el intervalo de confianza, ¿no? Del 95% o el nivel de precisión o el error esperado. Ok, perfecto. El poder estadístico. Ujú. Entonces, estos elementos son comunes. ¿De cuánto va a ser el riesgo alfa? Si es de 5%, pues entonces su intervalo de confianza va a ser de 95%. El riesgo beta, si ustedes lo eligen de 20%, pues eso equivale a un poder estadístico de 80%. O si lo bajan a 10%, equivale a un poder estadístico de 90%. La diferencia entre grupos o delta o tamaño del efecto. ¿Cuál es la media en la dieta 1 versus la dieta 2 de índice de masa corporal? ¿Cuánto esperan que al final del seguimiento se alcance de índice de masa corporal en un grupo versus el otro? Pero además no es suficiente la medida de tendencia central. Se requiere conocer cuál es la dispersión de los datos, ya sea desviación estándar o varianza. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener los antecedentes para hacer el cálculo de tamaño de muestra? de los artículos que consultemos, de la bibliografía previamente consultada. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si de pronto no hay un artículo publicado que evalúe nuestra intervención? Se tiene que considerar un 50% de frecuencia, ¿no? Ok, si yo no conozco cuál es la frecuencia de complicaciones en el paciente con diabetes y esto no ha sido estudiado en la literatura, en automático asumo una frecuencia del desenlace de 50% y eso me da un total de 384 participantes. Ujú. ¿Ok? Entonces, lo vamos a tomar de los antecedentes científicos. Junto con su fórmula para calcular el tamaño de muestra, se debe agregar
la referencia bibliográfica. ¿De qué artículo ustedes tomaron esa diferencia de 10, 20, 5%? Ujú, ¿ok? Si no hay nada más escrito, pueden también recurrir al juicio de expertos y determinar entonces que la diferencia esperada entre esos tratamientos es de 10%. Claro que esto tendría mucho menos valor. O finalmente algunos autores sugieren el hacer una prueba piloto, incluir a muy pocos participantes solo para intentar identificar de cuánto es el tamaño del efecto y a partir de ahí, entonces, calcular el tamaño de muestra de acuerdo a ese efecto que se observó. Ahora, ¿cuáles son los factores o elementos que modifican el tamaño de muestra? Lo primero, cuando ustedes tienen un delta muy pequeño, 0.2%, pues esto va a hacer que el tamaño de muestra sea más grande. Si la desviación estándar o la varianza o la dispersión de los datos es muy grande, eso también va a aumentar el tamaño de muestra. Si ustedes quieren disminuir el error alfa y que no sea 5%, sino que sea a lo mejor 1%, eso también va a aumentar el tamaño de muestra. Y finalmente el poder estadístico. A mayor poder estadístico, menor error beta y por lo tanto hay más tamaño de muestra. Ujú. Ahora, este es un ejemplo. Les voy a compartir en el chat la presentación para que ustedes la tengan y vean ustedes cómo, de acuerdo al tamaño del efecto, entonces si de pronto tenemos una intervención con un efecto del 30%, yo solo voy a incluir a 100 participantes. Pero si de pronto esta diferencia es de 20%, pues requiero 200. Si esta diferencia ahora es 10%, bueno, pues yo voy a requerir 800 participantes. Ujú. Entonces, esto se los comparto para que ustedes lo puedan tener como referencia. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Ok. Bueno, a este artículo le denomino la crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Este artículo, pues ya está viejito, es de Lancet del 93, pero es un artículo que nos permite entender la importancia de hacer un adecuado cálculo de tamaño de muestra. Los autores en este artículo evaluaron dos intervenciones, la infusión de octeotride y el uso de escleroterapia en pacientes con varices esofágicas. Recordemos que se llevó a cabo en el 93, cuando no había realmente opciones para estos pacientes. Ujú. Ok, entonces, la diferencia o la eficacia que ellos esperaban en el tratamiento con octeotride era 85%. El desenlace era la remisión del sangrado. Entonces, la remisión del sangrado se esperaba en el 85% de los pacientes que recibieron octeotride y de 90% en el grupo que recibió escleroterapia. ¿De cuánto era la diferencia o tamaño del efecto? 5%. Ok, 5%. El poder se estimó a 80%, el error alfa se estimó a un 5% y se llegó a la conclusión de que se requerían 900 participantes en cada grupo. Pero después dice que arbitrariamente ellos eligieron solo a 100 pacientes y aceptan la probabilidad de cometer un error tipo 2. ¿Qué creen que encontraron en este estudio? Pues Tal tal vez, vez una diferencia claro, más alta, pero no estadísticamente significativa. Ujú. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Ok, tal vez no fue vamos. significativo sus resultados. Ok, vamos a ver. Entonces, sus resultados dicen que el sangrado inicialmente se controló en 90% de los pacientes con con escleroterapia y 84% en aquellos con octeotride. ¿Qué opinan de esta diferencia del 6%? ¿Fue igual, mayor, menor a la que ellos esperaban?
Pues es parecida a la que reporta la literatura, pero no sé si le saldría significativa. El valor de P es de 0.55. Entonces no fue significativa. No, por eso es la crónica de la muerte anunciada, porque ellos desde el principio asumieron, hicieron el cálculo de tamaño de muestra, pero pues uno dice, ¿y para qué lo hacen si de todas maneras van a incluir a los pacientes que quieren? Entonces, desde aquí dicen que ellos asumen la probabilidad de cometer un error tipo 2, es decir, de tener un falso negativo. Hay diferencia, pero ellos no la observan significativa. La dificultad de llevar a cabo este tipo de estudios es que ante una condición que no tiene algún otro tratamiento o los tratamientos no son tan efectivos, pues limitamos a esa población. Ujú. Entonces, siempre acuérdense de este artículo cuando vean cuando estén leyendo alguna tesis o algún documento donde diga que no se hizo cálculo de tamaño de muestra. Aguas. Eso, pues quién sabe si sea o no sea válido. Ujú. Ok. Ahora, vamos a analizar este ejemplo para a partir de aquí irnos al programa de OpenEpi y poder hacer el cálculo de tamaño de muestra. En este ejemplo, el estado basal son los pacientes que tienen adenocarcinoma de colon distal. La intervención 1 es cirugía laparoscópica, la cirugía 2 es cirugía abierta y el desenlace es tiempo de recuperación. ¿Qué nos pedirían? ¿Qué me pedirían de información para poder hacer el cálculo de tamaño de muestra? Ahí como el desenlace es cuantitativo, tal vez ver la diferencia entre el tiempo en cirugía laparoscópica y abierta, ver si Ujú. la diferencia, vamos, el delta. Ok, ¿qué más falta? Falta otro elemento además de la diferencia de medias en el tiempo. Un elemento. ¿Qué falta? La incidencia, ¿no? De los pacientes con adenocarcinoma de colon. ¿O no? No, solo vamos a requerir el tiempo de recuperación, la media de recuperación en aquellos que se sometieron a cirugía laparoscópica versus abierta. Si quisiéramos evaluar algún desenlace dicotómico, tendríamos que utilizar o cambiar de desenlace a uno dicotómico como la presencia de complicaciones. Acuérdense que no solo se toma en cuenta la media, se debe tomar en cuenta también la dispersión de los datos. Entonces, necesitamos la desviación estándar o la varianza. ¿Mm? ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el cálculo de tamaño de muestra con estos datos que están aquí. ¿Qué fórmula vamos a elegir? Dice que la cirugía abierta en promedio da 6.62 días de hospitalización, mientras que la cirugía laparoscópica nos da 5.29 días. Desviación estándar, 1.7 y 1.8. ¿Qué opinan de esta diferencia? Pues que es muy Es poca, mínima. realmente clínicamente no es tan relevante. Ok, aquí tendrían, si ustedes fueran los dueños de este proyecto, ustedes lo que tendrían que argumentar es ¿qué pasa con alargar la estancia hospitalaria 1.32 días? En costo, en complicaciones, debe haber una razón de peso. De lo contrario, pues este desenlace podríamos considerar que es intermedio o subrogado. ¿Por qué? Porque al final lo que les interesa, más que alargar o acortar la estancia intrahospitalaria, es que ese paciente se vaya en las mejores condiciones. Entonces, nos vamos a ir al programa estadístico. El programa se llama OpenEpi, también está en el celular. En el celular se llama EpiInfo. Ese también lo podrían ustedes utilizar. Entonces, esta es la página que nos abre, es una página de la CDC de Estados Unidos y del lado izquierdo vamos a tener la opción de calcular el tamaño de muestra. Y tenemos diferentes opciones. Para una proporción,
que en este caso, si yo quiero evaluar cuál es la incidencia de complicaciones en pacientes que se sometieron a procedimiento quirúrgico por adenocarcinoma de colon, entonces voy a utilizar la fórmula para una proporción. Esa es la fórmula que voy a utilizar Sí, pero cuando, ok. Cristian, ¿quieres comentar algo? Ok, no. Ok, entonces, el tamaño de muestra para una proporción se utiliza en estudios que son descriptivos. Solo quiero evaluar una condición, la presencia o ausencia de una condición. Después, tengo el cálculo de tamaño de muestra que dice casos y controles no pareados. Tengo un grupo de sujetos con el desenlace, otro grupo de sujetos sin el desenlace, y quiero evaluar en el pasado el porcentaje de exposición. Por ejemplo, cáncer de pulmón. Casos, pacientes con cáncer de pulmón, controles, sujetos sin cáncer de pulmón, y evalúo cuál es la frecuencia de exposición al tabaquismo en ambos grupos. Ese sería la condición o el caso donde utilizaríamos esta fórmula. Casos y controles no pareados. Después tenemos cohorte y ensayo clínico. Esta fórmula es la de diferencia de proporciones. Cuando queremos evaluar la frecuencia de un desenlace dicotómico en un grupo versus el otro. Por ejemplo, descontrol glucémico en aquellos que recibieron el tratamiento 1 versus el tratamiento 2. Y finalmente tengo la fórmula para diferencia de media. En el ejemplo de la cirugía laparoscópica versus abierta y el tiempo de hospitalización, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Diferencia de medias. Exacto, diferencia de medias. Le ponemos aquí introducir datos. Entonces, la primera parte es que me da, tengo que elegir de cuánto es el intervalo de confianza y el error alfa. Entonces, mínimo 95%. Después, el poder estadístico. ¿A cuánto lo dejamos? Sería 80 igual, doctor. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer el ejercicio de qué pasa si lo aumento a 90. Entonces, inicialmente vamos a dejar este de 80%. Después, hay un elemento que dice razón del tamaño de muestra entre el grupo 1 y el grupo 2. Esto quiere decir que si al final yo tengo una muestra de 100, voy a requerir 50 sujetos en el tratamiento 1 y 50 en el tratamiento 2. Pero, ¿qué pasaría si de pronto lo que se hace en mayor medida en el hospital es cirugía laparoscópica? En una relación 2:1, 3:1 o 4:1. Eso va a cambiar el tamaño de muestra y es algo que ustedes tienen que considerar aquí. Entonces, sí tendrán que analizar qué tanto se operan y con qué tipo de cirugía, para que ustedes definan aquí si es 50% y 50% o la relación es 2:1, 3:1, 4:1. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta. Ahora, en el grupo 1 teníamos 6.62 días y una desviación estándar de 1.32. En el grupo 2 teníamos 5.29 y 1.8. Aquí es 1.8 y 1.7. ¿De cuánto creen que nos dé el tamaño de muestra? Un estimado. 500. Ok. Vamos a ver de cuánto nos. Nos dio bien poquitos participantes. Nos dio 56 participantes. 28 para cada grupo. Vero, adelante. Ahí en el caso de los grupos, el grupo 1 es el grupo control y el grupo 2 es nuestra intervención, o eso es indistinto. Lo pueden ustedes poner indistintamente. Vamos a colocarlo al revés. Vamos a ver qué pasa si lo ponemos al revés. 5.29
y 6.62. Y aquí era 1.7. Se modifica un poquito, pero es prácticamente igual. Entonces, aquí de qué depende. ¿En qué orden lo colocarían ustedes? ¿Cuál sería su grupo 1 Doctora, y su grupo 2? doctora, disculpe, Sí, pero en ese caso no cambiaría entonces la razón del tamaño de la muestra si se no, invierten los grupos. no. Miren, aquí me había equivocado. 56, sigue siendo 56. La razón es igualita. De el total de la población, si dejas una razón 1 a 1, tú vas a requerir mitad y mitad. Ujú. Pero me ¿En qué refiero más bien a la forma en la que está planteado, porque si lo ven en la diapositiva anterior, ahí lo plantea en la fórmula como grupo 2 sobre grupo uno. depende? Aquí lo único ¿qué es lo que va a cambiar? El delta o el tamaño del efecto. Si lo colocan así, la diferencia es negativa, menos 1.33. Si lo colocan al revés, lo único que va a suceder es que la diferencia ahora va a ser positiva. Ok, Lo lógico sería que el grupo 1 sea tu grupo de interés. Entonces, lo que tú esperas es que haya una disminución en la estancia intrahospitalaria. Entonces, el resultado aquí o el delta tendría que ser negativo. ok. Así es como tendría más lógica. Pero ahora, ¿qué creen que pasaría si cambiamos esta relación del tamaño de muestra? ¿Por qué? Porque a lo mejor es más común que haya pacientes en cirugía laparoscópica que en cirugía abierta. Y entonces, ¿qué pasaría si a lo mejor nuestra relación ya no es 1 a 1, si es 2 a 1? ¿Qué creen que suceda con el tamaño de muestra? ¿Aumenta, disminuye? Aumenta. Ok, vamos a ver qué tanto aumenta. De 56 aumentó a 63 y ahora requerimos 21 pacientes en el grupo 1 y 42 en el grupo 2. Entonces, aquí depende qué tan frecuente tienen en su población esta condición, qué tanto están expuestos o no a la intervención. Ahora, ¿cómo se les ocurre que podríamos redactar este apartado? ¿Cómo hacemos la redacción de este apartado de cálculo de tamaño de muestra? Pues se tendría que poner que se realizó la fórmula para diferencia de medias Ajá. y que se obtuvo un tamaño total de la muestra de 63 en relación 2 a 1 y el número de participantes por grupo, tal vez. Ok, tienen que ser más explícitos. Entonces, se realizó o se utilizó una fórmula de diferencia de medias, pero tienen que especificar que el intervalo de confianza fue el 95%, que el poder fue de 80%, que la razón de expuesto no expuesto fue de 1 a 1. Ujú. Y después tendrían que especificar, se espera una diferencia, que sería su delta, de menos 1.33 días. Ujú. O podrían o especificar que el grupo 1 tiene 5.29 días, una media de 5.29 días con una desviación de 1.8 y que el grupo 2 tiene una media de 6.62 con una desviación de 1.7, un delta de 1.33. Ujú. Y entonces, ahora sí, como dijo Flor, se requieren en total 56 participantes
y tienen que señalar cuántos requieren en cada grupo, porque no en automático vamos a asumir que es mitad y mitad. Ujú. Y aquí sería 28 por cada grupo. Ajá. Ahora, ¿qué pasaría si es un ensayo clínico y este ensayo clínico tiene pérdidas? ¿Qué sucedería con el tamaño de muestra? O sea, el tamaño de muestra tendría que ser mayor, ¿no? Para compensar las Ok, pérdidas. O sea, sí. estimándolo, ¿no? O sea, la fórmula no sé si tenga forma de incluirlo o si No, ya. lo agregan al final. Ok. Entonces, si tú tienes 56 participantes, pero esperas que haya un porcentaje de pérdidas de 10%, a tus 56 participantes le sumas el 10%. Y ese sería el tamaño de muestra final. Esto lo que permitiría es que ustedes conserven suficiente poder estadístico para mostrar esas diferencias como significativas. Ujú. ¿Ok? ¿Hasta ahí van bien? ¿Alguno de Sí. ustedes en su proyecto tiene o va a utilizar una fórmula de diferencia de medias? Bueno, lo más común es que sean desenlaces dicotómicos. Ahora, vamos a trabajar con este mismo ejemplo. Ahora, pensemos que queremos conocer también la presencia de complicaciones y queremos saber qué tanto el tipo de procedimiento impacta o no en la presencia de complicaciones. Si yo tengo una incidencia de complicaciones en cirugía abierta de 15.4% y en laparoscópica de 4.2%, ahora, ¿cuál sería el tipo de fórmula que yo tendría que usar para calcular el tamaño de muestra? El de dos proporciones, el diferencia de proporciones. Ok, diferencia de proporciones. Y aquí la información que yo necesito y que es que es la más importante es esta. ¿De cuánto es la frecuencia del desenlace que yo espero en el grupo 1 y en el grupo 2? ¿Mm? Entonces, ¿de cuánto sería mi delta o tamaño del efecto? De 11 y cachito, 11. 11.2. Ok, ahora, pues vámonos a hacer el cálculo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que voy a requerir más o menos de los 56 participantes del ejemplo anterior? Voy a Menos. requerir eso. Ok, vamos a hacer el cálculo. Entonces, quedamos que ahora nos vamos a ir a tamaño de muestra. No hay como tal aquí la opción de diferencia de proporciones, pero es esta que dice cohorte, ensayo clínico. La información que nos va a pedir otra vez es el intervalo de confianza, el poder, otra vez la razón expuestos, no expuestos. Aquí vamos a asumir que 50% tiene cirugía laparoscópica y 50% cirugía abierta. Después dice porcentaje de no expuestos positivos. ¿Esto a qué se refiere? Frecuencia del desenlace en aquellos que no están expuestos a mi maniobra de interés. En este caso, este dato sería la incidencia de complicaciones en aquellos que se sometieron a cirugía abierta. Tenemos 15.4. Después, esto de odds ratio se queda vacío, se calcula en automático cuando ustedes dan la frecuencia esperada, pero ahora en el otro grupo. Ahora, ¿de cuánto esperan que sea la frecuencia del desenlace en el otro grupo? Ujú. De cirugía laparoscópica. 4.2%. Vean qué sucedió aquí. La diferencia es más grande del 11%, pero vean qué pasó aquí. ¿A cuánto se elevó el tamaño de muestra?
Este programa utiliza 3 fórmulas, la de Kelsey, Fleiss y Fleiss con corrección de continuidad. Cualquiera de las 3 es correcta, pueden utilizar cualquiera de las 3, pero dado que ya vieron que hay 3 fórmulas, tienen que especificarle al lector cuál fue la fórmula que utilizaron. ¿Mm? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué aumentó el tamaño de muestra? ¿O por qué es más grande que en el ejemplo anterior? Con el delta. El delta es grande. En el otro ejemplo cuantitativo era menor. Siempre que ustedes tengan un desenlace dicotómico, siempre se va a requerir más tamaño de muestra que cuando hacen el cálculo con una fórmula de diferencia de medias y desenlaces que son dicotómicos. Ujú. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a redactar esta parte? Se utilizó la fórmula de diferencia de proporciones con un intervalo de confianza al 95%, un poder de 80%, una razón de expuesto no expuesto 1 a 1. Se estimó o se estima una incidencia de complicaciones de 15% en el grupo de cirugía abierta y de 4.2 en cirugía laparoscópica, con un delta de 11%. Se utilizó la fórmula de Fleiss con corrección de continuidad, obteniéndose 254 participantes, 127 en cada uno de los grupos. Ujú. ¿Hasta aquí van bien? Sí, doctor. Ok. Vamos ahora a ver otros ejemplos. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo, se quiere tener un poder estadístico de 90%. Se espera encontrar una mortalidad de 24% en el grupo de bisoprolol, comparada con 36% en el grupo placebo. Y la mortalidad se evaluó a 2 años, con un riesgo alfa de 5%. ¿Qué datos vamos a meterle al programa y qué fórmula van a utilizar? Pues igual diferencia de proporciones, doctor. Ok, entonces, aquí vamos a poner diferencia, otra vez diferencia de proporciones, introducimos datos. Ahora, el nivel de confianza sigue siendo 95%, pero ahora va a cambiar el poder. El poder ahora se eleva a 90%. Aquí, el grupo 1 era 24%. Y 36%. El grupo que recibió placebo tenía una mortalidad de 36%, mientras que el grupo que recibió bisoprolol tenía una mortalidad de 24%. Ujú. ¿Cuántos pacientes requerimos? Requerimos 638 pacientes con una relación 1 a 1. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos el poder estadístico y en lugar de ser 90 lo bajamos a 80? ¿Qué pasará con el tamaño de muestra? Baja. Ajá. Ok, va a bajar. Vamos a ver qué tanto baja. De ser 638, bajó a 514. Aquí ustedes tienen que considerar ese balance entre la factibilidad, lo deseado, lo ideal. Ujú. ¿Ok? ¿Hasta aquí van bien? Sí, Ok. sí, Entonces sí. vamos. Díganme, por favor, cómo. Esta es otra calculadora. Esta se llama SILT Envelope. Aquí se plantea la información un poquito diferente. Entonces, me pide significancia estadística o valor alfa o error alfa de 5%, poder del 90%, 36% de mortalidad en el grupo 1 o en el grupo control y 24% en el grupo experimental. Y entonces, al final, utilizando este programa, tenemos 604 participantes, se parecen mucho. ¿Cómo lo reportarían?
¿cómo reportarían estos resultados? O más bien, ¿cómo desglosarían estos elementos para hacer su cálculo de tamaño de muestra? Aquí viene una forma, pero me interesaría escuchar cómo lo harían ustedes. Uno, solo uno. ¿Quién dice yo? Pues igual iniciaría diciendo el tipo de fórmula que se utilizó, que sería una fórmula para diferencia de proporciones con un poder, bueno, no, una significancia estadística del 95% y un poder del 90%. Y bueno, el porcentaje en cada grupo, 36-24, y el número de participantes. Ujú, perfecto. Y su referencia bibliográfica. ¿De dónde tomaron ustedes esta diferencia del 12%? No se les olvide, es muy importante. Cualquier persona, el objetivo, cuando ustedes están haciendo su proyecto de investigación o su artículo, es que sea tan claro que cualquier otra persona pueda replicarlo obteniendo los mismos resultados. Entonces, si ustedes le indican al lector qué fórmula utilizaron, qué datos utilizaron, de dónde lo sacaron y además qué programa utilizaron para calcularlo, pues estos resultados tendrían que ser replicables. ¿Ok? Ahora, ¿qué puede suceder? Doctora, Sí, adelante. perdón, oiga, y en el caso, por ejemplo, no sé, que yo buscara, ya ve que hay escalas que tienen diferencias mínimas clínicamente significativas, Ujú, o sea, que son puntajes, ¿no? En particular, pues por ejemplo, cuando mides control de asma, para el asma control test, tienes una diferencia mínima clínicamente significativa. Ahí para hacer el cálculo, yo podría decir que lo que estoy buscando es nada más la diferencia. O sea, si por ejemplo no hubiera datos referentes a una maniobra, y ujú. yo quisiera evidenciar si hubo una diferencia mínima clínicamente significativa en cuanto a ese puntaje, ¿puedo hacer eso como para justificar el cálculo del tamaño de muestra? Sí, y aquí sería por juicio de expertos. ¿De cuánto sería para ti esa diferencia en el puntaje clínicamente relevante? ¿De cuánto O- esperarías tú que fuera? Pero lo tienes que especificar en el cálculo de tamaño de muestra. Se tomó en cuenta una diferencia de 5% o un puntaje de 5 por juicio de expertos. Ahí se tendría que reportar. ok, pero, o sea, porque ya están estandarizadas las diferencias, o sea, el puntaje que se considera, y nada más Ok, digo que es por... eso es lo que tú tendrías que poner. En Ok, el cálculo de tamaño de muestra, entonces tienes dos opciones. Una opción, vamos a poner un ejemplo, introducir datos. Aquí tú tienes dos opciones. Una, que especifiques la diferencia de medias o que pongas la diferencia. ¿Cuál sería esta diferencia clínicamente relevante que tú esperarías encontrar para este instrumento? el puntaje es de 4, en cambio es de Ok, 4. vamos a poner un puntaje de 4. ¿De cuánto es la desviación estándar? ¿Qué esperas? ¿De qué depende esto? Bueno, depende de cuál es el valor medio entre tus test o entre tu prueba. ¿De cuál sería el puntaje máximo de los instrumentos? ¿20? ¿Ok? Podríamos quizá considerar que la desviación estándar es de 10. Y a partir de aquí tú lo calculas. Con esta diferencia en el puntaje clínicamente relevante de 4 y una desviación estándar, eso es suficiente para que tú puedas calcular tu tamaño de muestra. Ujú, Ok. ¿sale? Y, por Depende del ejemplo, valor si de la línea. quisieras medir varios desenlaces, solamente lo harías con base al principal. Exacto. Este ejemplo que yo les puse, el de cirugía laparoscópica versus abierta. Ok. El objetivo principal de este estudio era este, el tiempo de recuperación, el tiempo de hospitalización. No. Entonces, ustedes vieron que para este desenlace se requerían 50 participantes. Pero
para el desenlace de complicaciones se requerían muchos más participantes. Entonces, aquí ustedes tienen que elegir un desenlace y para ese calcular el tamaño de muestra, pero ese va a ser su desenlace de interés. Si nosotros tuviéramos que elegir entre quedarnos con este desenlace cuantitativo y este desenlace eh, de complicaciones, tendríamos que quedarnos con el desenlace clínicamente relevante, aunque pues requiera mayor tamaño de muestra. Pero aquí, bueno, pues ustedes pueden elegir y pueden cuestionar y pueden argumentar por qué eligen tiempo de hospitalización y no un desenlace clínicamente relevante. Entonces, tiene que ser valente, tienes que ser congruente con tu objetivo, con tu cálculo de tamaño de muestra. No se vale utilizar como principal prueba estadística TED Student cuando lo que quieres evaluar es incidencia de complicaciones. Si tú optas por este desenlace cuantitativo y quieres evaluar otro desenlace como secundario, tienes que asumir que estos resultados no son significativos y que tu proyecto no tenía un cálculo de tamaño de muestra suficiente para este desenlace, ya que se calculó para el desenlace principal. Ujú. Entonces, todo tiene que ser congruente, todo va de la mano y todo tiene que combinar. Ujú. ¿Sale? Gracias. Esa es la razón por la cual nunca podríamos desviar nuestra atención del objetivo principal, porque se hace un cálculo de tamaño de muestra para ese objetivo en específico y lo demás solo son resultados exploratorios, con las limitaciones que eso conlleva. Ujú. Ahora, vamos a hacer este ejemplo. Para este ejemplo, dice que el objetivo es determinar la prevalencia de daño renal en adultos menores de 60 años. Tenemos que definir, como ustedes lo dijeron al inicio de la presentación, cuál es el diseño del estudio y cuál es el objetivo. Es un estudio transversal, es solo una medición y en este caso es descriptivo. No queremos hacer comparaciones, no queremos saber qué condiciona o no el daño renal, solo queremos contar y queremos saber cuántos adultos o qué porcentaje de la población adulta tiene daño renal. Aquí sí vamos a necesitar conocer cuál es el tamaño de la población. Hace ratito, creo que fue Vero, que decía que necesitábamos conocer el tamaño de la población. Para este cálculo del tamaño de muestra, sí necesitamos conocer. ¿Cuál sería la fórmula que utilizaríamos para calcular el tamaño de muestra en este ejemplo? La de proporciones para ver la diferencia de medias. No. Sería de una proporción. Ok. Pero nos dijo, diferencia de proporciones, no, porque es un estudio descriptivo. Yo no quiero comparar grupos, solo quiero saber el porcentaje de la población adulta que tiene daño renal. Entonces, no estoy haciendo comparaciones, es solo un estudio descriptivo. ¿Ah? Entonces, es la fórmula para una proporción. Y no puede ser por diferencia de medias, porque yo no tengo un desenlace o una variable de interés que sea cuantitativa. Entonces, aquí en EpiInfo, entonces nos vamos a tamaño de muestra para una proporción. Aquí dice tamaño de la población. ¿Qué pasaría si ustedes están trabajando en un tercer nivel de atención y solo tienen 300 pacientes con una condición? Ese tamaño es el que ustedes tendrían que ajustar. Y bueno, a partir de aquí, pues entonces, si la condición tiene una frecuencia del 20%, lo ajustamos. Dejamos el intervalo de confianza así como está, a 5 y ya. Para este ejemplo, se requiere incluir a 136 participantes. Esto sí lo puedo alcanzar porque yo ya definí que mi tamaño de la población era de 300. Entonces, a partir de 300, yo puedo obtener una muestra
de 136. Dice Ángeles, puede ser la fórmula para poblaciones infinitas, sí, son sinónimos. Ahora, ¿qué sucede si yo dejo el tamaño de muestra? Espera, déjenme regresarme. Ok. Si yo dejo el tamaño de muestra que está aquí definido y pongo que mi frecuencia del desenlace es de 20%, ¿cuál puede ser el riesgo? Que yo tenga una N de 246 y que eso no sea suficiente para el tamaño de la población que tengo. Entonces, aquí depende qué tan grande es su población y si conocen o no el tamaño de la población. Si lo conocen, entonces mejor pónganlo para que sea un tamaño de muestra que pueda ser accesible. Ahora, vean qué pasa si yo no conozco la frecuencia del desenlace. Pues asumo la diferencia máxima posible, ajá, o la frecuencia máxima posible, ¿no? 50%. Esto haría que yo requiera a 384 participantes. Pero, ¿qué sucede si mi población es solo de 300? Entonces, aquí ustedes tienen que considerar de cuánto es su población, ujú, de cuánto es el tamaño. ¿Hasta aquí van bien? Sí, Ok. Ahora, vamos a otro ejemplo. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos unos estudios multivariados, cuando queremos evaluar factores predictores? Si yo quiero predecir cuáles son los factores que influyen en la desnutrición del adulto mayor, pero yo no tengo solo un factor de riesgo, es decir, no solo tengo polifarmacia o no solo tengo la dieta, no solo tengo enfermedades dentales, ¿qué fórmula utilizo? Desenlace dicotómico y múltiples factores de riesgo. ahí va a depender de la cantidad de factores de riesgo que quiera investigar. Ok, bien. Se deben tomar en cuenta cuántos posibles factores de riesgos están asociados. ¿Qué otro requisito necesito? Es otra condición. ¿Y qué fórmula utilizo? Las categorías, ¿no? Los estratos. No, se A llama, lo mejor empieza las con E, otras maniobras. ¿no? La fórmula que voy a utilizar para modelos multivariados para una regresión logística se llama eventos por variable. Lo que yo voy a requerir es saber cuántos factores de riesgo tengo. ¿Mm? Pero también necesito saber cuál es la frecuencia del desenlace. La fórmula es 10, que ya es una constante, por K entre N. K es el número de factores de riesgo. Entonces, en este ejemplo, yo tengo 4 factores de riesgo. Entonces, 10 por 4 entre N, que sería la frecuencia del desenlace. Entonces, si la desnutrición ocurre en 20% de los adultos mayores, ¿de cuánto sería mi N? ¿Cuántos sujetos requiero aquí? 200. Ujú, ok. Esta fórmula se utiliza entonces cuando ustedes quieren hacer predicciones, cuando tienen desenlaces dicotómicos y que tienen múltiples factores de riesgo y no solo uno en específico. En la fórmula para una diferencia de proporciones, solo se toma en cuenta un factor de riesgo en específico. ¿Mm? Entonces, esa es la diferencia. Ahora,
¿Alguno de ustedes quiere evaluar algún desenlace parecido? Yo, doctora, Ok. ¿Cuál es tu objetivo, Flor? el objetivo es determinar cuáles son los factores de riesgo, bueno, no sé si decirle factores de riesgo, indicadores pronósticos, para la hospitalización o no en pacientes con sangrado de tubo digestivo alto. Ok. ¿Cuántos factores de riesgo tienes? O factores Ten- pronósticos. Tengo 4, uno es Ajá, la edad, ok. Entonces, tienes la edad, ¿qué más? tengo el índice de choque, Ujú, el índice buncreatinina ujú. ¿Qué más? y la hemoglobina. Ok, bien. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de tu desenlace? Bueno, yo lo he checado, es en algunos está entre el 40 y 45%. Ok. ¿Cuál elegirías? ¿40 o 45%? Pues, em, eh, si fuera más frecuente, fuera menos población, ¿no? Bueno, si fuera más, el 45% tendría menos población. Exacto. Entonces, para que fuera más significativo, tal vez el del 40. Ok. Para que sea más conservadora, entonces elegimos el 40. ¿De cuánto sería tu tamaño de muestra? Ah, sí, 40%. Sí. Sería de Regala. 100, doctora. 100. Ajá. Ok. Ahora, ¿qué tendrías que considerar? Si solo son estas 4, si no tienes algún otro factor de riesgo, y podrías considerar qué tanto en realidad la frecuencia de tu desenlace ocurre en 40%. ¿Qué tan común ocurre en tu hospital? ¿Es de 40% o consideras que es un poco más bajo o más alto? Mm, Yo creo que es más alto porque labora en un hospital de tercer nivel y es mucho de que aquí manden a los pacientes para endoscopías o por sangrados de tubo digestivo y que no se pueden resolver en algún otro lugar. ¿Ok? Entonces, podrías quedarte sin problema con estos 100 participantes. Y esto te permitiría que tú hagas modelos multivariados de regresión logística ajustados hasta por 4 variables. Si consideras que puede haber alguna otra variable adicional, entonces tómala en cuenta desde ahora y eso va a aumentar un poco tu tamaño de muestra, pero te va a permitir ser más flexible y que tengas el tamaño suficiente para poder considerar algún otro factor que a lo mejor de inicio no tienes contemplado. Gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguno más quiere mostrarnos o platicarnos su ejemplo? A mí me va a regañar, doctora, ¿Por qué, Valente? porque yo la verdad es que sí, eh, bueno, quiero hacer un piloto. Son dos dispositivos. Es una aerocámara que es nasal, o sea, Ujú, para suministrar el medicamento del asma, y una que es oronasal, que es la convencional, o sea, agarra la nariz y agarra la boca, que es el ujú, prototipo normal que existe, y el prototipo innovador, digamos que va a la nariz. ujú. La idea es que si lo usas directo a la nariz, te ahorrarías el esteroide intranasal para la comorbilidad que es la alergia. O sea, Ujú, dicho de otro modo, o sea, si tú tienes rinitis alérgica y asma, necesitas el esteroide intranasal y el esteroide inhalado. Y ujú. la idea es darte el mismo esteroide que usas para el pulmón a través del nasal. Ok. Entonces, lo que planteo es utilizar, digo, puse muchos, la verdad es que yo creo que ese es uno de los problemas, que puse muchas medidas, pero en realidad yo creo que el objetivo principal sería
Tengo dos opciones: usar función pulmonar, que fuera la preservación del volumen expiratorio forzado en un minuto, que ahí entiendo Ujú. que serían medias en las comparaciones, o la otra sería utilizar un cuestionario que se llama CARAT, que mide el control del asma y de la rinitis a la par, Ok, que ahí No. también entiendo que podrían ser las medias de las puntuaciones. exacto. Ujú. Pero, Anoche. pues como la verdad es los aparatos, pues me los van a donar, ¿no? O sea, son Obvio. donación. Ujú. Y como yo consideré que era una prueba de concepto, porque al final del día he hecho la búsqueda en la literatura y no hay una comparación del dispositivo como tal, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues entonces ahí valía la pena hacer primero el piloto para saber cuánto se necesita una muestra como tal. Ok, pero Y al entonces, final ajá, tu estudio terminaría completo si no solo te quedas con el estudio piloto, sino ese lo utilizas como un preámbulo para poder calcular tu tamaño de muestra y ahora sí, los datos que vas a publicar pues son los de tu estudio ya con el tamaño de muestra calculado a partir del primer piloto. ujú. Mire, por ejemplo, las comparaciones son la administración del estadio inhalado en dispositivo convencional que es orofacial y el nasal, ¿no? Y los resultados Ujú, son calidad de vida, que puede ser por cuestionar de San George, que está ya ujú, estandarizado en población mexicana, que entiendo que ahí también se da la media de los puntajes, ujú. el control del asma, que es el ACT, el CARAT, que es el control de la rinitis alérgica, y la función pulmonar, que sería los valores de la espirometría, que es el B1. Ajá, ok. Entonces yo lo que planteaba era esa diferencia y realmente le puse que era un estudio clínico pragmático, exploratorio, comparativo, prospectivo y longitudinal paralelo, con un riesgo mayor al mínimo, con aleatorización simple 1 a 1 para determinar esas variables. Y prácticamente lo que puse fue, que estoy viendo rápido, pues, como para un estudio piloto, puede que no sea necesario el cálculo formal del tamaño de la muestra, y puse la referencia de Lanitz, que es en PubMed. Y para el cálculo de tamaño de muestra se da la recomendación de una muestra entre 24 a 50 pacientes de Lancaster, Ujú, perdón, del 2004, para ujú. cumplir con este objetivo. Fue por Ok. eso que lo hice así. ¿Está mal? Lo único que yo te sugeriría es, sí puedes hacerlo así, el piloto, pero después, a partir de esos datos que tengas, creo que vale la pena. Evitarías, eh, parece, el desenlace clínicamente importante parece ser una intervención útil. Entonces, pues de una vez, no te quedes solo con esa parte. Toma esos datos, pero para basarte y poder hacer tu cálculo de tamaño de muestra y ahora sí tener diferencias clínicamente relevantes para el tamaño de muestra específico a tu objetivo. Porque de lo contrario, si te quedas solo con esos datos, pues te puede pasar como en el artículo de la crónica de una muerte anunciada. Sí es mejor el dispositivo, pero pues no vas a, como el tamaño de muestra se quedó cortito, lo que vas a decir es que no hay diferencia, cuando a lo mejor clínicamente sí la hay. Ok, Entonces, vale la pena, pues, que te avientes, te arriesgues y hagas ambas partes. ok. Ujú, Muchas gracias. ¿sale? Perfecto. Sí. ¿Algún otro ejemplo o comentario? Ok. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra clase de cálculo de tamaño de muestra. La siguiente semana nos vamos a ver para el cierre del curso. Si ustedes tienen alguna duda de los temas que se vieron a lo largo del curso, con todo gusto lo podríamos repasar y comentar la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Flor, adelante.
Gracias, doctora. Nada más, por ejemplo, cuando es un estudio de prueba diagnóstica, ¿cómo se calcula la muestra? Ah, lo que tú debes tomar en cuenta para tu cálculo de tamaño de muestra, aquí, por ejemplo, les puse la sensibilidad y especificidad para, creo que esta era de COVID. Ok. Aquí. ¿Qué tanto los diferentes síntomas en COVID cuál es su certeza diagnóstica para hacer un diagnóstico confirmatorio de COVID? Entonces, bueno, aquí se contrasta sintomatología contra PCR y lo que tienes que tomar en cuenta es o sensibilidad o especificidad. ¿Qué quieres de tu prueba? ¿Que sea más sensible o que sea más específica? ¿Y de cuánto? Eso es lo que vas a tomar en cuenta y la fórmula es muy parecida a la fórmula de una proporción. Entonces, lo que tomas en cuenta es sensibilidad o especificidad. Y hay otra fórmula en específico que contrasta dos pruebas. Entonces, quieres contrastar, pues no solo sintomatología, quieres contrastar también qué es mejor, solo los síntomas o los síntomas más prueba rápida. Entonces, hay otra fórmula en específica que se parece a la fórmula de diferencia de proporciones, donde tú señalas de cuánto es la sensibilidad en una prueba respecto a la otra comparada con el gol estándar. ¿Mm? Gracias, doctora. De nada. Les comparto ahorita que terminemos es un libro, la verdad es que está bien bonito, está sencillo, es fácil de leer, de entender, y vienen descritas algunas otras fórmulas, como esta de la prueba diagnóstica. Entonces, esta es la fórmula. Lo que tomas en cuenta, lo que requieres aquí es la sensibilidad. Entonces, en este ejemplo, la P es la sensibilidad. Entonces, si se espera una sensibilidad de 80%, debes determinar de cuánto es el intervalo de confianza que tú esperas encontrar. Entonces, de 20% o de 10% o de 5%. ¿No? Eso es lo que tú requieres, sensibilidad o especificidad y saber de cuánto es tu intervalo de confianza. Y esta sería la fórmula. ¿Alguien tiene la mano levantada? Adelante. Sí, nada más, doctora, y en el momento de hacer la descripción de cuando se hizo el cálculo de tamaño de muestra, ¿hay que referenciar la fórmula o es suficiente componer lo que se utilizó en este caso, por ejemplo, el OpenEpi? Puedes poner que utilizaste el programa OpenEpi. Lo que sí tienes que poner es la referencia bibliográfica de la cual tomaste, que la sensibilidad esperada para esa prueba es de 80% o la especificidad. Eso sí debe tener la referencia bibliográfica. Ah, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más levantó la mano? Creo que Valente. No, la estaba bajando, perdón. Ah, perfecto. Bueno, chicos, pues si no tienen más dudas, nos vemos la siguiente semana para el cierre. Por favor, revisen si tienen dudas sobre algún tema en específico y pues aprovechamos para resolverlas la siguiente clase. Gracias. Gracias, doctora. Cuídense Gracias, mucho. doctora. Nos Hasta luego. vemos. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.